Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar listos para recibir el consejo de Dios en esta hora. Hoy es un día muy especial porque podemos reunirnos, así sea de manera virtual, para participar de la Cena del Señor. Un momento muy especial para la iglesia porque fue el encargo que el Señor nos hizo, que al reunirnos hiciéramos esto en memoria suya. Por eso oremos a nuestro Dios para que sea Él bendiciéndonos de manera especial en esta hora. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias que hoy nos permites una vez más, Señor, reunirnos en torno a tu mesa. Pero antes, Señor, queremos escuchar el consejo de tu palabra. Queremos que tú seas hablando a nuestra vida de manera especial. Somos, Señor, receptivos en esta hora a todo lo que tú tengas que decirnos. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Sin duda, mis amados, que estos meses han sido difíciles, si no para todos, al menos para la gran mayoría. Sin embargo, a pesar de las múltiples dificultades que estos meses de pandemia, de encierro, de dificultades económicas, de dificultades familiares, de problemas de enfermedad, algunos han salido airosos, otros se han mantenido, pero otros desafortunadamente han bajado la guardia. Incluso hay quienes han desfallecido gracias a lo difícil que han sido todos estos meses. A propósito de bajar la guardia y desfallecer, en el día de ayer, en una actividad nacional denominada 12 horas de poder, se me pidió que compartiera un tema sobre la lucha del creyente, lo que tiene que enfrentar el creyente. Y en el día de ayer, en ese evento, pude compartir. Pero mientras oraba, sentí la necesidad de compartir algunos apartes de ese mensaje con ustedes en este día. Y la razón es que ese mensaje, algunos aparte de ese mensaje que quiero tratar hoy, puede ser la respuesta a el por qué en medio de esta crisis tan tenaz, algunos han salido derrotados, otros están luchando pero aún se mantienen, y otros, en cambio, han salido más bien fortalecidos. O sea que este tiempo de prueba, de dificultad, por el contrario, ha sido una bendición para sus vidas. Así que esté muy atento a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, porque tal vez aquí está la respuesta a ese sinnúmero de interrogantes que te has estado haciendo. Para ello voy a invitarles a que leamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Y dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de entrar en materia, creo que es pertinente saber primero cuáles fueron las causas o motivaciones que tuvo el apóstol San Pablo al escribir la epístola a los Efesios. El conocer cuál era la situación que los destinatarios primarios tenían siempre nos arrojará algo de luz sobre las motivaciones que tuvo el escritor al escribir dicha carta. Y es que difícilmente, amados míos, podemos entender la epístola a los Efesios sin conocer la situación espiritual, moral y social por la que estaba pasando en esos días la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, Éfeso estaba pasando por una situación muy particular. Y difícilmente podemos hablar de la ciudad de Éfeso sin hablar del culto a Artemisa o a Diana, la diosa de los efesios. Es que en torno a la diosa Diana, como la denominaban los romanos, o Artemisa, como la denominaban los griegos, giraba la cultura, giraba la religión, giraba el comercio y la vida de toda la ciudad de Éfeso. A esta ciudad también se le conocía como Neocoros, o guardiana del templo de la diosa Diana. Aunque hoy Éfeso no es más que un montón de escombros, se cree que entre el primero y el segundo siglo, esta ciudad llegó a tener entre 200,000 y 500,000 habitantes. Una ciudad muy grande, de muchísimos habitantes, si tenemos en cuenta que en aquella época las ciudades, por lo general, la mayoría eran pequeñas, con muchísimo menos habitantes. Y todo esto lo traigo a colación para decirles, mis amados, que cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola a los Efesios, él conocía a la perfección la condición espiritual, la condición cultural, la condición económica de la ciudad de Éfeso y lo que significaba para ellos el culto a esta diosa Diana. Él tenía bien claro que la economía de Éfeso en gran parte giraba en torno al culto a esta diosa Diana. Que todos los poderes gubernamentales eran adoradores de la diosa Diana. Él sabía que hablar en contra del culto a Diana era un abierto desafío a todos los poderes de la ciudad, pero también a todos los ciudadanos de Éfeso. De hecho, mientras Pablo estuvo allí en Éfeso, una vez se quedó por un poquito más de 2 años enseñando en la escuela de Tirano. Y en este tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, le tocó que enfrentar un sinnúmero de dificultades, de desafíos, gracias a su predicación, que hablaba de un ser superior a Diana, que hablaba del verdadero Dios, que
que hablaba del verdadero Hijo de Dios que había descendido del cielo, contrario a la creencia de ellos que Diana había descendido de Júpiter, y que esa imagen, de la cual ellos tenían cualquier cantidad de réplicas para vender a sus fieles, era falso, que el único que había descendido del cielo era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso hubo tanta oposición al mensaje de Pablo. Un día todo el pueblo se reunió para gritar en coro a una voz en contra del mensaje de Pablo. Y por 2 horas, dice la Biblia, que ellos no cesaban de gritar frenéticamente: Diana es grande, Diana es grande, Diana es grande. Y las autoridades intentaban por todos los medios persuadir a la multitud para que guardasen silencio, al menos para saber, conocer cuál era el motivo de su enojo, cuál era su demanda. Pero todo intento por frenar ese coro, Diana es grande, Diana es grande, fue infructuoso. Frente a este hecho, que ellos están desafiando a Pablo, que ellos están desafiando el mensaje de Pablo, Pablo quiso salir para combatirlos públicamente, quiso salir para demostrarles por qué Jesús era el Hijo de Dios, por qué Jesús era el único Dios, por qué Diana no podía ser Dios. Pero los hermanos lo aguantaron. Pablo, ¿qué vas a hacer? Pero Pablo estaba decidido a salir a enfrentarlos. Y los oficiales, las autoridades, tuvieron que mandar un mensaje a Pablo: por nada se te ocurra salir. Esta multitud está dispuesta a cualquier cosa. Y con todo y eso, los hermanos tuvieron que agarrarlo, porque Pablo dijo: pues si quieren oír la verdad, yo estoy para hablarles la verdad. Tremendo Pablo. Se cree que era pequeño de estatura, pero con un corazón grande, con un corazón apasionado por Dios. Así que cuando Pablo está escribiendo a los efesios, él sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Sabía perfectamente el riesgo que estaba corriendo. Pablo no era ajeno a todo lo que se movía en Éfeso, ni el entramado que había entre el poder político, el poder religioso y los gremios económicos. Unido a ello estaban las potestades infernales que allí se movían. Así que Pablo sabía que él estaba enfrentándose no solo a los políticos, no solo a los religiosos, no solo a los gremios económicos, sino a quien estaba detrás de ellos, que no era otro que el mismo Satanás. Pablo tenía claro que la oposición que tenía en Éfeso obedecía a esas fuerzas oscuras que estaban detrás de los que aparentemente estaban haciendo la oposición. Así que su exhortación en esta carta va dirigida a los líderes de la iglesia, pero también va dirigida a todos los creyentes, para que vean lo que está ocurriendo no solo con los ojos físicos. Él les dice: abran sus ojos espirituales, porque es que ustedes están mirando todo esto como algo natural, y esto de natural no tiene nada. Esto es un asunto
de lucha de poderes. Nosotros estamos predicando el evangelio de Jesucristo, que es la luz. Estamos predicando el poder de Dios, y frente a esa predicación se levanta el contrario. Se levanta el poder de las tinieblas para hacer oposición. Lo que pasa es que ustedes están viendo esta lucha como algo natural, pero no, mis amados. Abran los ojos espirituales, porque esta es una guerra espiritual. Aunque es cierto, y Pablo lo admite, y Pablo lo reconoce, que los políticos querían que el culto a Diana se hiciera cada vez más popular en Asia, porque esto les permitía seguir soñando con convertir a la ciudad de Éfeso en la capital de todo Asia. Los gremios económicos querían que Éfeso siguiera creciendo, que el culto a Diana se siguiera extendiendo, porque esto traería más visitantes a la ciudad. Esto traería mucho más comercio, porque había gente que venía para llevar cualquier cantidad de estatuillas, de templos, de artesanías, tanto del templo como de la figura de Diana, para llevar a vender a sus ciudades, inclusive a otras naciones. Los religiosos también estaban interesados en que el culto a Diana siguiera creciendo, porque dentro de sus aspiraciones estaba que Diana se convirtiera en la diosa de todo Asia, pero algunos inclusive esperaban que se convirtiera en el culto más grande en todo el mundo. Y con ello, ellos lograrían poder, porque si ellos eran los líderes del culto a Diana y este culto se iba extendiendo por toda Asia y por todo el mundo conocido, ellos de una u otra forma representarían el poder. Pero Pablo, que tenía desarrollado el discernimiento espiritual, podía ver que detrás de todos estos intereses políticos, religiosos, económicos, estaba Satanás. Y que el verdadero propósito era hacerle oposición a Dios. Era impedir que el nombre de Jesús fuese conocido. Él quería abrir el entendimiento espiritual para que ellos pudieran discernir cuando algo es natural y cuando detrás de todo eso está Satanás. Sin caer en los extremos, mis amados, de llegar a ver a los demonios hasta en la sopa, el Señor nos manda a no ignorar las maquinaciones de Satanás, a no mirar todo como que es algo natural, a no mirar todas las cosas como que lo que está pasando es normal, es producto de una moda, es producto de esto u lo otro. Él dice: no ignoren las maquinaciones de Satanás, porque Satanás se infiltra. ¿Y de qué manera? Así que acto seguido, el apóstol Pablo comienza a hacer una descripción de cómo estaban organizadas las fuerzas de las tinieblas y cómo es que actúa el poder del mal en contra de los seres humanos. Comienza diciendo cómo están conformadas estas fuerzas. Y por eso habla de principados, de potestades,
de gobernadores de maldad, que son los que influencian a las personas para actuar. Mira, cuando uno escucha las noticias, uno ve algunas noticias que uno dice definitivamente, aquí tiene que estar la mano de Satanás. Como un padre de familia que supuestamente ama a sus hijos, un día coge un hacha, mata a su mujer y mata a sus 3 pequeños. ¿Eso puede tener algo de lógica? ¿Eso puede tener algo de sentido común? Lo más fácil es decir, tuvo una perturbación mental, pero la Biblia dice, no. No sean tan ingenuos. Hay un poder del mal que vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su misión. Y él se cuela y toma la mente de los seres humanos para obligarlos a hacer cosas que jamás ni siquiera habían imaginado. Basta con hablar con algunos de ellos después de haber hecho un hecho como esto y parecen conejitos asustados diciendo, no sé qué me pasó, no entiendo qué pasó. Algunos los tildan de cínico, pero ¿sabes qué pasó? Esa fuerza del mal vino sobre ellos y los llevó a cometer esos hechos repudiables. Un nieto matar a una abuelita de 84 años. Otro la violó y después la mató. Eso no cabe en la cabeza de ningún ser humano. Los seres humanos por naturaleza somos nobles. Cuando se dan todos estos hechos, Pablo le está diciendo a los efesios, no busquen el ahogado abajo, está arriba. No busquen el problema en que fue un desequilibrio mental y eso, sin desconocer que esto ocurre. Pero cuando suceden estos hechos, Pablo dice, disciernan. Porque si bien es cierto que humanamente estos casos se pueden dar, la mayoría de las veces son influenciados por ese perverso ser llamado Satanás, quien vino a destruir a los seres humanos. Que una madre un día compre un veneno y le dé a sus pequeños hijos para morir luego ella con ellos, no es normal. No es normal. Que una madre coja un cuchillo y mate a sus pequeños y luego se vaya, no es normal. Que una madre mate en su propio vientre a su hijo que está por nacer, al que ha llevado por 9 meses en su vientre, y a esa criatura en estado de indefensión ella misma lo asesine, no es normal. Que otros aplaudan a quien hace eso, no es normal. Tiene que haber algo detrás, y Pablo lo dice, se llama Satanás. El ser humano es noble. El que una persona haga esto es influencia de ese ser llamado Satanás. Y que lo haga se podría atribuir a una locura momentánea, pero el que medio mundo aplauda porque tenía su derecho de matar a esa criatura en el vientre, no es normal. Hay un ser perverso llamado Satanás que está influenciando la mente de los seres humanos para llevarlos a hacer todo tipo de vejámenes.
en el caso de Éfeso. Pablo dice que la influencia en el poder político, en el poder religioso, en el poder económico, para lograr sus cometidos, detrás de todo eso estaba Satanás, para oponerse a Dios y a todo lo que es objeto de culto. Y Pablo quiere hacer entender a los hermanos de Éfeso esta verdad. Y por eso les dice: amados, esta batalla no es contra sangre y carne. Sangre y carne aquí, él está usando un eufemismo para referirse a personas, en este caso, líderes políticos, líderes religiosos y gremios económicos. La batalla no es contra ellos. La batalla que ustedes libran no es contra los gremios económicos, no es contra los políticos, no es contra los religiosos, es con el que está detrás de todos ellos. Pablo está diciendo: esta es una batalla espiritual, y si quieren ganarla, no pueden pelear como si estuvieran peleando con un ser humano. Porque estos seres que actúan en la mente de los seres humanos son espirituales, no se pueden ver. Así que Satanás está obrando en el mundo y nadie lo puede ver, porque es un poder espiritual. Los espíritus de maldad no tienen carne ni hueso, no se pueden ver. Por eso hay que tener el discernimiento espiritual para ver con los ojos espirituales. Tácitamente Pablo está diciendo: esta batalla no es para nada fácil. Por eso él nos recomienda más bien: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque humanamente no hay forma de ganar esta batalla. Cuando las fuerzas especiales de nuestro país o de cualquier país van a una misión nocturna, ellos llevan especie de unos lentes que les permiten ver en medio de la oscuridad. Si ellos no llevan estos lentes que les permiten ver en medio de la oscuridad, los enemigos los hacen papilla. Así que ellos tienen que ponerse todas sus vestiduras, toda su armadura, y dentro de esa armadura hay unos lentes que les permiten ver en la oscuridad. Esto simplemente como un ejemplo de lo que Pablo está diciendo. A ustedes, los creyentes, a los que han recibido el poder de Dios, se les ha dado algo que se llama discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual les permite ver la obra de Satanás. Mientras el que anda en el mundo natural no ve nada, el que tiene el discernimiento espiritual puede ver cuando es algo natural y cuando es algo sobrenatural. Cómo se están moviendo las fuerzas infernales, hacia dónde están dirigiendo el ataque, cuando algo es humano y cuando algo viene del poder de las tinieblas. Así que acto seguido, Pablo les muestra cuál es el primer paso que tienen que dar antes de iniciar esta batalla. En otras palabras, no se vayan a meter a la boca del lobo sin antes vestirse de toda esa armadura que les permite defenderse de los ataques de estas fuerzas que humanamente no se pueden ver.
esta armadura que les permite repeler el ataque de las armas espirituales. Por eso dice: vístanse de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. El martes, con el favor del Señor, vamos a conocer cada una de las partes de esta armadura, para qué sirven y qué representan en nuestras vidas hoy. Así que estén atentos, no te puedes perder ese mensaje del martes, porque vas a entender lo que dijo el apóstol San Pablo que haría cada una de estas partes de la armadura para pelear contra las fuerzas del mal. Pero además de ponernos esta armadura, el apóstol Pablo dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo les escribió esto a los efesios, diciéndole: la batalla que ustedes están librando es una batalla difícil. Van a requerir sí o sí la ayuda de Dios. En sus propias fuerzas no podrán lograrlo. Por más amor, pasión que ustedes tengan por Dios, esto es insuficiente. Pero los efesios se sintieron autosuficientes, pues estaban en ese primer amor, cuando se transpira pasión por Dios y por su obra. Cuando podemos decir: no, mira, a Cristo a mí no me lo saca del corazón nadie. Aunque mi familia se oponga, yo voy a seguir a Cristo. Aunque venga lo que venga. Esas palabras las hemos dicho todos. Cuando estamos en ese primer amor, decimos: nada me separará del amor de Dios. Pero ¿cuántos que un día dijeron eso, después de un tiempo andan cabizbajos, diciendo: yo no sé si quiera seguir, esto es demasiado, pastor, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Si yo amaba a Dios, si yo servía a Dios. Pablo lo había dicho a los efesios, pero estos hicieron caso omiso al consejo que estaba dando el apóstol. Como no hicieron caso a lo que el apóstol les enseñó, pasado unos años, esa iglesia de Éfeso, de gente aguerrida, de gente con pasión por Dios, de gente dispuesta a lo que fuera para que el nombre de Jesús fuera glorificado, andaban cabizbajos. Los que se mantenían en ese fervor realmente eran muy pocos. Algunos, de hecho, ya habían claudicado, ya ni se congregaban. Y Pablo se los había advertido: no se confíen en su propia fuerza, porque en esta batalla espiritual, si ustedes no están revestidos del poder de Dios, si ustedes no tienen discernimiento espiritual y entran a esta guerra, van a estar como ciegos, dando golpe al viento, y terminarán cansados. Y cuando se cansen, bajarán la guardia. Y cuando bajen la guardia, Él les atacará. Unos años después, infortunadamente, eso que Pablo les había dicho para alertarlos, para prepararlos, que no se les prestó atención, se hizo realidad. Porque en la carta que escribe Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, cuando él estaba ahí en la isla de Pasmos y le fue revelado todo el Apocalipsis, Dios le dijo: escribe
una carta a cada una de estas iglesias y le mencionó los nombres. La primera era precisamente Éfeso. Ahora, unos años después, la carta que envía el Señor a través del apóstol Juan a los hermanos de Éfeso es elogiándolo por lo que habían hecho un día, por su obra, por la pasión que habían mostrado. Pero acto seguido la carta dice: pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya de ese creyente de hace unos años ya no queda nada. Porque la mayoría habían bajado la guardia. Y cuando bajamos la guardia, ese enemigo no perdona. Ellos le apostaron a ver a los enemigos físicos y no entendieron que Pablo les estaba enseñando: no son los enemigos físicos, ese es enemigo espiritual, el verdadero peligro. Le apostaron a ver a los enemigos físicos y después estaban a punto de la derrota. Y el Señor tiene que mandarles a decir: retén lo que tienes, porque si no vendré contra ti. Ya no vendré como tu esposo, como el novio de la iglesia, como el que ama a su iglesia. Vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lo que tenías te será quitado y entregado a otro. Afirma pues las otras cosas que están por morir. Aquí hay un mensaje, mis amados. Cuando dejamos que algunas cosas de nuestro primer amor comiencen a morir, eso va como una cascada. Por eso revisémonos en este día de la cena del Señor. ¿Qué cosas hemos dejado morir? ¿Qué cosas se perdieron de esa pasión que un día sentimos por Dios? ¿Qué cosas dejamos morir de eso que era un baluarte en nuestra vida? ¿Qué cosas se murieron? ¿Qué cosas se perdieron? Y el Señor dice: retén al menos eso. Y comienza a partir de allí a volver a subir, a volver a escalar. Porque si dejas que estas cosas sigan muriendo, vendré contra ti, ya no como tu Señor, ya no como tu Salvador. Vendré contra ti como tu adversario. Pero qué bueno, qué enhorabuena. El Señor nos está diciendo qué hacer para recobrar ese nivel perdido. En estos días, tantos meses sin congregarnos, algunas cosas se han perdido. Vamos a recobrarlas. Gloria a Dios, en breve ya estaremos de nuevo haciendo los cultos. Pero mientras esto ocurre, tenemos que comenzar a recobrar lo que habíamos perdido. De no hacerlo, las cosas seguirán muriendo, y después ya no habrá mucho que hacer. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración de todo nuestro corazón a Dios, diciéndole: Señor, perdónanos. Queremos recobrar aquellas cosas que un día fueron vitales en nuestra vida y dejamos morir. Ahora, Señor, estamos con la guardia abajo, no porque queramos ser sobradores, sino que ya las fuerzas no dan para levantar los brazos. Ya las fuerzas no dan, nuestras rodillas están paralizadas.
Por eso ya no podemos arrodillarnos como antes. Por eso ya no podemos levantar las manos como antes. Por eso ya no podemos orar como antes. Por eso ya no podemos sentir lo que sentíamos antes. Por eso la pasión de antes se ha ido. Pero en esta hora, Señor, yo quiero recobrar mi pasión. Yo quiero recobrar mi nivel espiritual. Yo quiero recobrar mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, ayúdame. Levanta una oración ahí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora a suplicarte que por tu gracia, por tu amor y tu bondad, seas tú levantándonos, Señor. Tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Que a partir de hoy comience un nuevo tiempo. Que esta cena de la cual vamos a disfrutar en esta hora sea, Dios mío, como ese energizante que nos levanta y nos mueve a la acción para que el nombre de Jesús sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén.